Muy buenas tardes, yo soy Alonso Escobar, gracias por atender la invitación a la teleconferencia en la tarde de hoy. Recordemos que este es un espacio gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Hoy tenemos el tema Guía para la implementación y diseño del plan comunicacional para la estrategia IEPI. Nuestra facilitadora en la tarde de hoy es Paola Andrea Henao, ella es periodista, y nos va a estar acompañando durante unos 40-45 minutos con la explicación del tema. Después de la explicación del tema, si ustedes tienen alguna duda referente al tema, por favor desarróllala en un espacio que vamos a abrir después de la presentación y va a elaborar sus preguntas en el área de chat. Paola va a tratar de responder sus preguntas, sus inquietudes, y después de finalizar el espacio de las preguntas vamos a pasar un enlace para que por favor vaya y registre su participación, su asistencia en el formulario. Sean todos bienvenidos, muchas gracias por atender nuestra invitación en el día de hoy y los dejo con Paola Andrea Henao Tortúa. Paola, bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por atender la invitación que nos hace el día de hoy la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para que hablemos de nuevo del tema del componente comunicacional para la estrategia IEPI. Puntualmente lo que nos congrega hoy es la guía para la implementación y diseño del plan comunicacional para la estrategia IEPI. Como les dijo mi compañero Alonso, yo soy Paola Andrea Henao, soy periodista y estoy en este momento en calidad de asesor contratista para la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para el tema de comunicación para IEPI. Entonces vamos a dar paso al tema. Inicialmente, entonces, quiero traer como a colación esta reflexión que nos hace Yehuda Ben-Gigi, el jefe de la Unidad del Niño y del Adolescente y de Salud Familiar y Comunitaria de la Organización Panamericana de la Salud, en el cual nos hace una reflexión a instigarnos que la comunicación, esa fortaleza que tenemos a través de las herramientas y las acciones de comunicación para lograr ese empoderamiento a nivel comunitario de la estrategia IEPI. Es decir, no solamente son esas acciones que desde el sector salud se pueden articular y gestionar para que la estrategia tenga su impacto y pueda generar esos beneficios en la comunidad, sino que también necesitamos acompañar y respaldarla de esas acciones de comunicación que van a propender que la gente, que estas comunidades puedan mantener estos beneficios de manera constante, continua y sostenible. Entonces, esto ya lo habíamos revisado y analizado pues como de una manera más detallada y más extensa en otras teleconferencias. Acá lo vamos a ver de una manera muy rápida y es precisamente para qué es la comunicación en IEPI. Precisamente teniendo en cuenta esta reflexión que nos hace Yehuda Ben-Gigi de la Organización Panamericana de la Salud, es importante entonces tener en cuenta que las herramientas de comunicación siempre van a estar ligadas a cualquier comunidad. No necesariamente hablamos de herramientas de comunicación como los medios masivos de comunicación, es decir, radio, televisión, prensa, internet, TICs o nuevos medios. Existen también podríamos incluir en estas acciones de comunicación, en estas herramientas de comunicación, la verbalidad, el voz a voz, y todas estas herramientas hay que aprovecharlas en beneficio de la estrategia y que podamos lograr que podamos utilizar y aprovecharlas en pro de la estrategia. Lo que necesitamos entonces es tener un punto de partida, tener claro cuál es ese objetivo que nosotros queremos lograr, cuál es ese mensaje y cómo queremos llegarle con esa información a esa comunidad, y de ahí se definen entonces cuáles son las acciones más puntuales y más eficientes que podemos utilizar para que logremos finalmente el empoderamiento de las familias y de las comunidades, de esas prácticas que le van a permitir mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿qué es un plan de comunicación?
Ya teniendo en cuenta por qué es importante entonces articular acciones para el empoderamiento de la estrategia IEPI, vamos a definir entonces qué es un plan de comunicación. Es un documento de trabajo que recopila y concreta los objetivos que desean alcanzar durante un periodo de tiempo, generalmente un año, y en este se concretan las acciones de comunicación que se van a implementar, especificando responsables de su ejecución, audiencias a las que se dirige, objetivos, mensajes, canales de comunicación, recomendables, medios de evaluación y seguimiento. Tiene como punto de partida el diagnóstico de la situación que se va a enfrentar y una evaluación de las dificultades humanas y técnicas que se van a resolver para mejorar la situación. Es decir, básicamente esa es la introducción del trabajo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Lo que queremos y pretendemos entonces es ponerles a su conocimiento y a su disposición una alternativa, una herramienta que se diseñó y desde el año pasado, que se diseñó precisamente para ayudarle a estos equipos de organización de base, estos equipos de planeación, como en el paso a paso de esas acciones que deben seguir o implementar o realizar para tener un plan de comunicación que les ayuda al respaldo del empoderamiento de todas las acciones paralelas que se realizan para la estrategia IEPI. Con esto entonces debemos de tener en cuenta varias cosas. Primero, que debemos estar articulados como equipo de trabajo y tener definidos los roles, que debemos identificar cuál es el periodo en el que nosotros pretendemos hacer la implementación de este plan para poder tener, poder hacer un punto de corte y poder tener una delimitación de cuál es el estado inicial y hacia dónde queremos llegar. Cuáles son, tener un diagnóstico y elaborar un diagnóstico de cuál es esa situación en la que se encuentra nuestro municipio en cuanto a instituciones aliadas, en cuanto a recursos y personas o actores sociales que se pueden adherir a estas acciones de comunicación, en cuanto a medios, en cuanto a características o caracterización de esa población. Y ya teniendo en cuenta eso, definir cuáles van a ser como esas acciones puntuales que vamos a empezar a implementar. ¿Cuáles son los componentes entonces, teniendo en cuenta esa definición, cuáles son nuestros componentes del plan de comunicación que podemos, de lo que vamos a desarrollar nosotros para hacer estas acciones? Entonces, lo primero, para identificar los componentes de un plan de comunicación es útil responder a las siguientes preguntas. Es decir, vamos a sentarnos con nuestro equipo de base y respondernos antes de empezar a gestionar este plan de comunicaciones, que es lo que como ABC de nuestro plan de comunicación. Entonces, ¿qué y por qué se quiere comunicar? A eso entonces lo llamaríamos la política comunicacional. ¿Para qué se quiere comunicar? ¿Cuáles son los objetivos comunicacionales? ¿Nosotros qué queremos hacer? Aquí tenemos que tener una diferencia, porque los objetivos de salud son unos y los objetivos de comunicación van a dar respuesta a esas acciones de comunicación que van a contribuir para el logro de ese objetivo de salud. Entonces, no se puede confundir el uno con el otro. ¿Dónde se quiere comunicar? ¿Cuál es digamos, el sector, la zona en la que vamos a desarrollar estas acciones o este plan de comunicación? ¿Cómo se quiere comunicar? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? O sea, ¿cuáles van a ser esos objetivos grandes? ¿Cuáles van a ser esas acciones puntuales que vamos a desarrollar? En el tiempo, en esa línea de tiempo, cuando se quiere comunicar esa línea de tiempo en la cual nosotros vamos a tener de referente de punto inicial y punto de finalización para desarrollar el plan de comunicaciones, con quién nosotros a quién se quiere comunicar, cuál va a ser nuestro público, quiénes van a comunicar, cuál es el equipo, digamos, operativo para este plan de comunicaciones y con qué se va a comunicar, cuáles son los recursos que nosotros disponemos para la elaboración de ese plan comunicacional. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, desde la gobernación se generó una herramienta, una propuesta de herramienta muy sencilla, tiene varios, digamos, pasos en los cuales vamos a consolidar cuáles son como las acciones más puntuales para poder hacer de una manera lógica, organizada
y coherente el plan de comunicación. Entonces es un documento, una herramienta que se llama Guía para la elaboración del plan comunicacional de la estrategia de la atención integrada para las enfermedades prevalentes, y esta guía entonces tiene ese propósito de ayudar a los grupos y comunidades a planificar esas estrategias que van a ser más eficientes de acuerdo a las características de su comunidad y a los objetivos comunicacionales que se han trazado para el empoderamiento de la estrategia. ¿Por qué decimos que más organizadas y más eficientes? Porque vamos a lograr, antes de empezar a generar los objetivos, a generar esas acciones puntuales, vamos a tener una serie vamos a contextualizar en cuál es el ambiente para poder realizar el plan de comunicación. Entonces, esa sería entonces la primera pestaña. En la segunda pestaña vamos a encontrar algunos términos de referencia de la guía. Están divididos en 3 categorías: comunicaciones, salud y comunidad, técnicos, y cada un término tiene la definición y la fuente de consulta con el link directo a la página de la cual fue extraído. Es decir, antes que empezar a generar como esa discusión de cuáles son esas acciones más efectivas, lo que se pretende con este elemento, con este paso, es que todo el personal de planificación, que todo el equipo de planificación del plan comunicacional esté en el mismo nivel de conocimiento y tengan homologados los conceptos y los conocimientos sobre algunos términos y algunos aspectos de la estrategia IEP. Entonces, como les decía, hay unos términos que son de referencia para que todos los tengan como en cuenta, y obviamente estos son consultas de fuentes válidas, y el link de referencia, que es el que está subrayado en verde, ahí encontrarán por si alguien quiere hacer una ampliación del concepto. Lo que se trae en definición es un texto, es un pequeño resumen que les va a permitir entonces a todos tener como el mismo nivel de conocimiento. Es importante que lo pongan en consideración de todas las personas que van a empezar a hacer van a participar en este proceso de desarrollo del plan comunicacional, para que así, pues digamos, no hayan discusiones conceptuales en esa primera etapa de planificación. En el siguiente paso, entonces, en la siguiente esta pestaña disponemos de algunos conceptos teóricos sobre los cuales se fundamentó la metodología de trabajo para esta guía. Los conceptos están definidos de acuerdo a las guías oficiales. En algunos agregó una nota aclaratoria sobre el enfoque del concepto para el desarrollo de la guía. Para remitirse al texto original, entonces seguimos como con la elaboración. Se debe pasar el cursor sobre la celda para desplegar la ventana del comentario. Allí aparece el link de consulta la definición. Entonces aquí están unos conceptos técnicos de las definiciones de qué es la estrategia y unos fundamentos teóricos. Obviamente con su referencia cibergráfica para aquellas personas que quieran hacer una ampliación del concepto. Bueno. Tenemos entonces, ya está todo el grupo nivelado, digamos, ya todos tenemos estamos en el mismo nivel en cuanto a conocimiento de la estrategia. Sabemos cuáles son los conceptos básicos, cuáles son esos términos de referencia, de dónde estamos partiendo, y ya lo que vamos a pretender en esta parte es hacer una elaboración de un diagnóstico que nos va a permitir definir cuáles son las acciones que van a ser más efectivas teniendo en cuenta la realidad de nuestro municipio. Vamos a hacer entonces una caracterización de la población, de las instituciones y de los servicios con los que contamos. Para diligenciar esta parte de la guía, entonces se recomienda que tengamos como a la mano el plan operativo de IEP. Este no es un documento, este es un instrumento que se les trae, se les da como una propuesta para los equipos de planeación, pero es, digamos, de un desarrollo, se debe hacer de manera o desarrollar de manera paralela
a el plan operativo de IEP, porque hay algunos insumos, hay algunos insumos de información que ya van a estar desarrollados en el plan operativo, entonces es simplemente para tenerlos de referencia, para a la hora de elaborar esta parte, poder, digamos, tener la visual de cómo, de cuál es esa situación de nuestro municipio o de nuestra localidad para poder emprender o definir esas acciones de comunicación. Entonces, la información de medios de comunicación le ayudará a identificar cuántos y cuáles hay en su municipio. Obviamente, al ser un plan de comunicación para el empoderamiento de la estrategia, si bien decimos que herramientas de comunicación hay muchas y que medios de comunicación hay muchos, debemos también saber qué medios de comunicación tenemos en nuestro municipio y qué tan efectivos o qué tanto impacto o qué tanta sintonía tienen en nuestra comunidad, qué tanto son referentes de consulta y de información y qué tan validados están por esas comunidades para, digamos, la difusión de algunos mensajes o alguna información a través de estos medios. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un ejemplo de algún municipio con el que se hizo un desarrollo en las, digamos, parte piloto de la aplicación de este instrumento. Se selecciona entonces el municipio, se hace una actualización del campo automático y se tratan de identificar los medios que de manera tradicional se manejan en un municipio. Sin embargo, hay otros medios, hay una casilla destinada para medios de para otros medios de comunicación y difusión, porque pues sabemos que hay variedad y que no todos los municipios cuentan con las mismas herramientas de comunicación. Hablamos entonces de emisoras comunitarias de interés público, interés comercial, los canales de televisión, los medios impresos, redes sociales y portal web y otros medios de comunicación. Obviamente la idea es entonces seleccionar si se tiene o no se tiene e identificar cuáles entonces serían tratar de enumerarlos y en lo posible como sugerencia colocar como la referencia, porque a la hora, digamos, de hacer alguna gestión adicional con estos medios de comunicación, este documento nos va a servir como a la vez de base de datos. El proceso de diagnóstico es importante, en este proceso de diagnóstico también es importante considerar el perfil epidemiológico de la población. Los datos solicitados en estos ítems sirven para esa identificación y deben ser considerados para el análisis de la problemática o necesidades identificadas y para la selección de los canales y estrategias de comunicación. Estos elementos entonces son los que yo les estaba diciendo que es probable que ustedes los tengan ya desarrollados, que cada municipio o grupos de planeación ya los tengan desarrollados en el plan operativo. La idea no es volverlos a condensar acá, sería, pues para algunos eso puede resultar un reproceso. Simplemente se traen a colación cuáles son esos datos más importantes, porque cuando empecemos a hacer la parte de la elaboración, de la identificación de la problemática de esa comunidad, cuál es realmente para la definición de ese mensaje, cuál es la información y cómo nos tenemos que centrar en esos objetivos, pues sería es muy importante tener estos indicadores o estas cifras como punto de partida que nos pueden ayudar a entender ese contexto de población de nuestra localidad. También es necesario, entonces en esto lo vamos a encontrar todo en la misma pestaña, por eso la tengo referenciada como la 4. También es necesario entonces identificar los servicios e instituciones que pueden ser aliados estratégicos para la implementación de la estrategia. Es importante identificar cada una con el nombre. Entonces, en esta parte ya tenemos sabemos cuáles son nuestros medios de comunicación. Esta es una pestaña que básicamente lo que nos va a servir es como de diagnóstico o identificación. Entonces ya tenemos una primera parte en la que tenemos identificado cuáles son nuestros medios de comunicación. Obvio, importante porque son estos, digamos, nuestros aliados a la hora de la difusión de esa información y esos mensajes, pero también van a ser nuestros aliados estratégicos para a la hora de elaborar y pensar esas piezas comunicacionales con ese enfoque diferencial.
Ya tenemos entonces una identificación de la población, o sea, esto nos va a ayudar a definir, bueno, tenemos estos medios de comunicación, esto es lo que nosotros, de esto es de lo que nosotros nos vamos a valer y esta es nuestra realidad. Ahora lo que nosotros necesitamos es identificar cuáles son esos aliados estratégicos, esos actores sociales, ya sea identificados como organizaciones o como personas naturales, que nos pueden servir a la hora de identificar, de conformar ese grupo de planeación y que nos pueden, que necesitamos nosotros volver aliados de este plan de comunicación. Entonces aquí les proponemos una lista. La idea es entonces identificar si las tenemos o no las tenemos, si contamos o no contamos con cada uno de ellos e identificar entonces en el espacio siguiente cuáles son, ojalá con el nombre, y como les digo, como esto nos puede servir como insumo de base de datos para una referencia o una consulta posterior, pues entonces se les sugiere colocar también pues los datos de contacto en esa entidad, pero esto es a manera de sugerencia. Listo, entonces pasamos a una siguiente ventana. En esta ventana entonces lo que vamos a hacer es la identificación del problema. ¿Qué tenemos? Una primera parte en la que nosotros tenemos una introducción del por qué es necesario generar el diligenciamiento de esta herramienta o la elaboración y construcción de esta herramienta. Después tenemos un espacio en el cual nosotros vamos a tener una nivelación de conceptos y de fundamentos teóricos para todo el equipo. Después tenemos un diagnóstico inicial de los insumos que nos van a servir, de esos datos que nos van a servir para afinar nuestro plan de comunicación. Ahora pasamos a la identificación de ese problema. Entonces, antes de hacer el plan de comunicación es necesario saber cuál o cuáles de las 18 prácticas claves de IEPI se van a priorizar de acuerdo al contexto municipal. En la primera parte de la pestaña están enumeradas las 18 prácticas con su respectiva descripción. Entonces, este es un plan comunicacional pensado en el componente comunitario de la estrategia. Pero este va asociado a las acciones que se hacen en el componente clínico y en el componente organizacional también de la estrategia. Este va enfocado y de cara a la comunidad. Por lo tanto, aquí lo que se sugiere es hacer una priorización de esas 18 prácticas clave como primera medida. Es decir, hay 18 prácticas, todas son necesarias, todas son importantes, pero de acuerdo a las características sociales, culturales, de acuerdo al perfil epidemiológico de cada municipio, algunas tendrán más relevancia que otras y algunas tendrán que ser desarrolladas y trabajadas de manera más fuerte en un municipio que otras. Es decir, se necesitará entonces conocer, y por eso es importante esta elaboración, esta primera mirada diagnóstica al municipio, conocer cuál es realmente la necesidad de ese municipio para poder hacer una priorización de esas 18 prácticas. Se sugiere que máximo se haga una priorización de 3. Y siendo 3, digamos, un número alto, porque son muchas acciones las que se deben de desarrollar, es mucho el trabajo que se debe realizar para que se pueda lograr obtener o mejorar o contribuir a mejorar el estado a nivel comunitario de una práctica. Entonces sabemos que son 18 prácticas, dependiendo entonces de las características y necesidades de nuestro municipio, basados en ese primer diagnóstico, vamos a identificar entonces cuáles son de esas 18 las 3, las 1, las 2 o las 3 prácticas que nosotros vamos a dedicarnos a trabajar en este plan comunicacional. Entonces, en esta primera parte vamos a encontrar el nombre de la práctica tal cual como está en la guía y la descripción de la misma. Ambos, el nombre y la descripción, hacen referencia al texto oficial en el cual están definidas. En esta misma pestaña, entonces vamos de acuerdo al perfil biopsicosocial de cada municipio, que es diferente,
se va a hacer la priorización, lo que les estaba explicando en esta tabla. Entonces se va a calificar cada práctica de 1 a 3 de acuerdo a los 5 criterios establecidos. Las prácticas con mayor puntaje serán las que se van a priorizar en el plan comunicacional. Se recomienda máximo priorizar 3. Entonces, tenemos 5 criterios. Se me olvidaba decirlo, o de pronto traérselos a consideración de ustedes al principio de la teleconferencia, pero cuando empecemos a hacer el desarrollo de este documento es importante tener el grupo de trabajo, tener representantes de esas personas o de esas organizaciones que van a entrar a la planeación de valga la redundancia, plan comunicacional para la estrategia IEPI. ¿Por qué? Porque el desarrollo de este documento se basa en la concertación de criterios y en la unificación de conceptos. Hay varios elementos en los cuales deben ser sometidos a la discusión grupal para definir entonces cuál sería su puntuación, cuál sería esa necesidad, cuáles son esas prácticas. Algunos municipios o algunas localidades ya habrán hecho algunos talleres para la priorización de las prácticas claves. Otros municipios, otras localidades no lo tendrán desarrollado. Entonces les traemos a su consideración este ejercicio de puntuación con 5 criterios básicos para definir cuáles serían esas prácticas claves que van a priorizar. Tendremos entonces 5 criterios. El primero es la relevancia. ¿Qué tan importante es para esa comunidad? A eso se refiere la relevancia. La factibilidad, ¿qué tanto lo puedo aplicar? La aceptabilidad política, esto está estrechamente relacionado con aquellas gestiones ya políticas, si tenemos política pública de primera infancia, si tenemos estrategia IANI, todas estas acciones legales, estas acciones políticas que nos puedan servir para tener de terreno inicial para poder abogar y hacer gestión frente a esa práctica, si la podemos aplicar o no y qué tan urgentemente la necesito, o sea, cuánto nos está afectando, cuánto nos está costando y cuánta población se está viendo afectada o cuánta población no está recibiendo los beneficios por esa práctica, digamos, no estar en su nivel ideal. Se califica entonces siendo 1 el más bajo y 3 el más alto, se califica de 1 a 3 y las prácticas que mayor puntaje tendrán, entonces esas serán las prácticas que van a entrar a desarrollarse en el plan comunicacional. Como les digo, recomendamos trabajar máximo 3 porque el trabajo es un trabajo que se requiere hacer de manera concienzuda y digamos para poder lograr el objetivo, pues la idea es apuntarle como máximo a 3 prácticas. En la casilla de observaciones es identificar algunos aspectos de esa discusión cuando se hizo la puntuación que sean importantes tenerlos en cuenta. Es decir, puede, por ejemplo, en algún municipio sucedió que le dieron a una práctica, le dieron 1, pero realmente no es que la práctica no fuera ni relevante, ni factible, ni aceptada políticamente, ni aplicable, ni tuviera urgencia. Simplemente que ya había una estrategia muy fuerte, ya habían unas acciones muy fuertes, muy desarrolladas y había bastante empoderamiento comunitario para el desarrollo, para trabajarle a esa práctica clave que lo que se quería realizar era un trabajo desde la comunicación con otras prácticas claves, entonces por eso no la priorizaron, pero eso quedó en la observación. No es que no se necesite, no es que no sea una necesidad del municipio, sino que hay un trabajo paralelo muy fuerte, entonces quieren destinar su trabajo comunicacional hacia la consecución de otras prácticas claves. Entonces, una práctica clave, ya tenemos la discusión y ya logramos hacer la priorización. Entonces vamos a hacer ya el análisis del problema. Una práctica clave en sí no es un problema, es eso, es una práctica. Es una acción, o es un comportamiento, es un hábito, es una necesidad, que es algo que se propone, que se identifica como ideal
para propender la calidad de vida de ese niño, de esa población. Pero resulta que el que no se esté dando esa práctica clave en su mayor nivel, es decir, que no haya una buena adherencia a la práctica de la lactancia materna exclusiva durante los 6 meses, eso sí es un problema. Pero la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida no es un problema. Pero que no se esté dando sí es un problema o es una necesidad. Entonces lo que vamos a entrar en esta parte es hacer ese análisis. ¿Por qué esa práctica no se está dando de la manera adecuada para poder identificar y delimitar de una mejor manera cuáles son esas acciones que realmente están afectando y de ahí enfocar esas acciones de comunicación? Entonces queda claro, hay que hacer este análisis con los determinantes sociales, culturales, comunicativos, entre otros, que puedan ayudar a identificar la raíz del problema y que nos ayuden a hacer o a proponer un plan de mejora que contribuya a la situación, a la solución de la situación identificada. Quiero hacer mucho énfasis en esta parte porque el plan de comunicación no es para mejorar o para que esa situación se dé, esa situación de salud se dé o ese objetivo de salud se dé. Es para contribuir al empoderamiento y para contribuir a que esa práctica se dé en un estado ideal. Entonces, este es otro elemento, otro paso de la elaboración de este plan comunicacional, donde también vamos a hacer una discusión grupal. Para hacer esa discusión, entonces lo que nosotros proponemos es la técnica de la visualización por tarjetas. Me salté una diapositiva porque primero miramos esto y después miramos la otra. ¿Qué se propone con esto? En la cual nosotros, cada uno de los integrantes de ese grupo de planeación va, dependiendo de las prácticas que esté priorizada, va a identificar cuál cree, desde su contexto, desde sus habilidades, desde lo que sabe, desde lo que conoce, va a escribir cuál cree que es la raíz de ese problema. Algún comportamiento familiar, algún comportamiento social, en fin, cualquier situación. Y se visualiza, se coloca en un tablero y se coloca en un tablero y no se coloca el nombre. ¿Qué se pretende entonces con este ejercicio? Lo que se pretende con este ejercicio es que se defienda o se discuta sobre la idea y no sobre la persona que propone la idea. Este es un ejercicio entonces que nos va a generar o que nos va a garantizar un poco la democracia, la participación y que todos tengan la oportunidad de tener, de poder exponer sus ideas. Este es un ejercicio, habrán muchas otras formas de hacer, de definir estas ideas, en la raíz del problema, poder responder estas preguntas, pero la idea es que les traemos a colación o les traemos como propuesta este ejercicio que se llama la técnica de la visualización por tarjetas. Entonces, una vez realizado este ejercicio, entonces vamos a generar la discusión con una metodología que se llama árbol de preguntas. En el árbol de preguntas entonces vamos a hacer como el análisis del porqué, para poder generar el plan de mejora. ¿Cuáles entonces? Hay unas preguntas claves para abordar los problemas priorizados, es decir, o esas necesidades identificadas. De acuerdo a cada práctica entonces se van a generar todas las preguntas. Se van a tratar de dar respuesta de manera grupal a cada una de las preguntas de acuerdo a cada una de las prácticas claves que se priorizó. ¿Cuáles entonces serían esas preguntas? ¿Cuál es el problema o la necesidad que queremos abordar? De ahí, esa primera parte es la que generalmente más desgasta o la que generalmente se lleva más tiempo, pero debe ser en un consenso de equipo de trabajo. Para eso es que les traemos el ejercicio de la visualización de tarjetas, para que podamos identificar entonces de manera grupal cuál es ese problema que queremos abordar.
Una vez identificamos cuál es ese problema que queremos abordar, es decir, qué es lo que está pasando en nuestro municipio, en nuestra localidad, para que esa práctica no se dé de manera adecuada, entonces ya vamos a identificar qué es lo que está pasando con el problema que queremos abordar. ¿Cómo nos está afectando? O sea, ¿cuál es la realidad debido a la realidad de ese municipio debido a esa situación? ¿A quiénes está afectando el problema? ¿Qué factores culturales, o sea, qué creencias, qué actitudes, qué comportamientos actuales de las personas afectadas contribuyen a que se dé ese problema? Aquí hay mucho de tradición, de factores económicos. Bueno, ¿qué es eso externo que está influyendo para que eso interno que está pasando a nivel de los individuos y de las comunidades que está generando barreras para una adherencia a esa práctica? ¿Cuáles son las causas del problema? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los efectos y las consecuencias de ese problema? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se está viendo reflejado eso en el municipio, en los indicadores de salud? ¿Cuáles otros factores estructurales generan este problema? Es decir, ¿qué hay en el medio ambiente? Una cosa es lo del individuo y otra cosa es lo que hay en el medio ambiente, lo que es externo al individuo, que también favorece para que no haya una adherencia a esa práctica. ¿Qué cambio se requiere a nivel familiar? O sea, ¿qué se necesitaría entonces modificar? ¿Hacia dónde se debería enfocar esa reflexión para generar ese cambio o eliminar esas barreras? ¿Qué se puede hacer desde la comunicación? Entonces recuerden, aquí lo que nosotros pretendemos es generar acciones de comunicación que van a contribuir a la consecución de los objetivos de salud. No son objetivos de salud. Entonces, por lo tanto, ¿qué desde la comunicación se puede hacer? ¿Cómo podemos ayudar o cómo podemos contribuir desde la comunicación, ya sea utilizando estrategias de comunicación masiva, ya sea talleres comunitarios? Bueno, cualquier cantidad de estrategias que ya las hemos estudiado en otras teleconferencias, ¿cuáles de esas nosotros podemos utilizar? ¿Cuáles serían como las más eficaces o qué podríamos nosotros hacer desde la comunicación para contribuir a mejorar ese problema? ¿Quiénes podrían ser aliados para trabajar en ese tema? O sea, ¿quiénes son los aliados estratégicos? ¿Cómo vamos a identificar cuáles son esos aliados estratégicos? Pues ya teniendo identificado a nivel social, a nivel individual y a nivel, digamos, de impacto del problema o de esa necesidad identificada, y eso nos va a poder dar esas primeras luces de con quiénes nos podemos articular en este trabajo y a qué audiencias debemos llegar para promover esos cambios en cada nivel. Es decir, a quién nos debemos dirigir estas piezas de comunicación, esas acciones de comunicación. La técnica de la visualización por tarjetas, que ya la explicamos. Y en esta parte, entonces, vamos a ver, logramos hacer entonces la resolución de cada uno de esos ítems, de cada una de las prácticas que queremos priorizar, y ya lo que vamos a generar es el plan de trabajo en sí, el plan de acción de las actividades de comunicación que contribuyen a mejorar el problema o la necesidad identificada. Este plan de acción debe ser complementario al plan operativo de la estrategia IEPI. Vuelvo y lo repito como decíamos al principio. Este es un documento que se debe trabajar de manera paralela. En el plan operativo entonces también tenemos una línea del tiempo donde nosotros nos vamos a colocar como unos objetivos en el tiempo de una serie de acciones, pero ya estos son objetivos de salud. Entonces es como tratar de articularlos con este plan de comunicación para que no se cruce el uno con el otro y se trabajen de manera simultánea. Entonces, ¿qué compone esta línea de tiempo ya o este cronograma de acciones o este plan de acción comunicacional? Entonces, ¿qué tiene? Lo primero es el nombre de la práctica. Lo segundo es el objetivo. El objetivo de comunicación no debe confundirse con los de salud porque deben contribuir al fortalecimiento, a la promoción de conocimientos, a actitudes y prácticas positivas para el logro de los objetivos de salud. Es decir, no nos podemos perder el norte, no. La comunicación contribuye pero no mejora, ni va a contribuir a que se dé una situación en salud, pero no va a hacer que se dé esa situación en salud. Lo debemos tener muy claro porque desde ahí vamos a empezar a formular esos objetivos de salud.
Por ejemplo, uno sería fortalecer los espacios de salud en los medios de comunicación locales para motivar a la comunidad a que ponga en práctica la información aportada sobre la lactancia materna. Este fue un ejercicio que desarrolló algún municipio en las primeras fases de implementación, y ahí está muy claro. Estamos diciendo que vamos a fortalecer, que vamos a nutrir unos medios de comunicación y que los vamos a fortalecer y los vamos a volver aliados para que esas acciones de salud que van encaminadas a que se mejore la práctica de la lactancia materna se dé. O sea, vamos a generar información a nivel masivo. Una información obviamente con todas las características que tiene los mensajes de comunicacionales para IEPI, pero lo que vamos a hacer es fortalecer. Entonces, con este fortalecimiento lo que la expectativa es contribuir a lograr el objetivo de salud, que el objetivo de salud sería mejorar la adherencia a la práctica de la lactancia materna. Ya, cada objetivo entonces va a tener una serie de acciones. Esa sería, digamos, como la estrategia. Lo que llamaríamos el objetivo, entonces es como la estrategia, ¿cierto? Y ya las actividades son esas acciones puntuales para poder lograr el desarrollo de esa estrategia. Aquí entonces la recomendación es que cuando la escribamos en el plan de comunicaciones, la escribamos con verbos activos, que nos diga, que nos impliquen acción, realizar, hacer, ejecutar, cosas como que nos indiquen qué es lo que vamos a hacer, cuál es la acción puntual, porque definir las acciones en otros verbos, en verbos que no impliquen acción, de pronto pueden confundir al equipo de trabajo y no se identifica exactamente cuál es la acción que se pretende con con esa actividad. Entonces, por ejemplo, cuando se empieza a hacer esta enumeración de acciones, ya digamos, el objetivo sería uno, sería la estrategia y las acciones serían varias. Preferiblemente, por cada práctica generemos máximo 3 objetivos. Más de ahí, cada vez que pongamos uno más, estamos casi que delimitándonos al no cumplimiento de alguna de esos objetivos. Entonces, inicialmente, hagamos 3. Ojalá los más sencillos y los que más logren motivar e involucrar a la comunidad, y los que sean, digamos, podamos medirlos o verificarlos de manera más rápida. Actividades. Entonces, estamos en la parte de actividades. Ya les decíamos que entonces va a ser con verbos que impliquen acción y, por ejemplo, las acciones que sean de manera organizada y casi que de manera cronológica. Entonces, ¿qué se debe hacer primero? ¿Qué se debería hacer después? Es pensar, bueno, yo para fortalecer los espacios de salud en los medios de comunicación, ¿yo qué necesitaría? Entonces, primero necesito hacer una reunión para convencer y socializar la estrategia, cuál es nuestro plan de trabajo con los medios de comunicación locales. Después, entonces, vamos a generar unas piezas que sean con enfoque diferencial y para estos medios de comunicación, unas piezas comunicativas con el mensaje X. Vamos a generar una agenda temática, entonces vamos a mirar cómo vamos a organizar la difusión de esos contenidos en la línea del tiempo y vamos a realizar unas acciones entonces de retroalimentación con los públicos para verificar el impacto de estos contenidos y ya, ahí está, se logró ese objetivo a través de una serie de acciones organizadas que nos van a dar cuenta del resultado de esa acción. En comunicaciones, las acciones deben de estar ligadas a un resultado. En otras palabras, ¿qué queremos lograr con esa actividad? Entonces no son acciones sueltas, lo vimos en otra conversación, y es que todo, ¿qué se va a hacer? Y antes de hacerlo, ¿qué es lo que queremos lograr con eso que vamos a hacer? Es decir, necesitamos tener muy claro hacia dónde vamos para saber que realmente lo que estamos haciendo sí nos va a servir. Y se debe identificar, entonces, quién va a ser el responsable de la ejecución de esa actividad. Entonces, cuando empecemos a hacer esta planeación y la identificación de esas acciones, es tener muy claro para qué esas acciones, porque entonces, para qué una reunión. De pronto esa reunión no es lo que necesitamos, de pronto la elaboración de esa agenda temática no es lo que necesitamos.
porque así podemos empezar a hacer ese análisis más eficiente de esas acciones, no desgastamos al equipo de trabajo y vamos a ser un poco más eficientes en el uso del tiempo y de los recursos que tenemos. Y los responsables es porque acción que no se designa tiende a diluirse. Normalmente los equipos de trabajo son grandecitos, hay varias personas, entonces es mejor delegarle a la responsabilidad de la gestión de esa acción a una persona o entidad. Y ya, digamos, a la hora de rendir cuentas, pues esta persona será entonces la encargada de darle liderazgo, de hablar de la ejecución de esa acción. Entonces, también se le debe colocar una fecha. Y los indicadores en esta parte van a ser muy importantes, en estos planes de acción van a ser muy importantes porque nos van a ayudar a identificar el grado de cumplimiento de ese plan de acción de manera periódica y de manera periódica nosotros debemos de condensar cuáles son esos indicadores, esas cifras que nos van a ayudar a identificar que eso que estamos haciendo si está sirviendo y si lo estamos cumpliendo tal cual como nosotros lo pretendíamos a la hora de plasmarlo en el papel. Los indicadores de cumplimiento entonces nos van a ayudar a identificar las actividades realizadas versus las programadas, y los indicadores de resultado nos van a ayudar a identificar el progreso tomando como referencia el punto inicial de la intervención. Es decir, dónde estábamos y hacia dónde queremos llegar. Y eso lo vamos a expresar pues, con cifras, con números. Y también en esta parte debemos de tratar de identificar cuáles van a ser esos verificadores de cada una de esas acciones. En la última parte, entonces, lo que vamos a colocar es, a cada una de esas acciones les vamos a colocar un comentario en caso, digamos, planeamos hacer 3 reuniones, pero resulta que con la primera logramos cumplir el objetivo de esa acción a cabalidad, entonces no necesitaríamos hacer 3, generamos el comentario, colocamos el progreso, le sugerimos un sistema de semáforo rojo atrasado, verde cumplido, amarillo en progreso, y generarles a cada una una fecha y un tiempo para poderlas para verificar en el tiempo y en el espacio el cumplimiento de estas acciones. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con la parte de la explicación de esta guía. Como les digo, es una herramienta que se propone desde la gobernación para ayudar a los equipos de base a la planeación de sus acciones de comunicación para el empoderamiento de la estrategia IEPI. Es una herramienta con algunos aspectos y elementos muy similares a los planes operativos de acción. Lo que pretende, el objetivo inicial y único es que a través de este plan de acción se contribuya al empoderamiento de la estrategia IEPI a nivel comunitario. Y se debe enfocar mucho en los grupos y se debe desarrollar de manera articulada con todas las personas que van a trabajar en el desarrollo de este plan comunicacional. Ya queda entonces abierto el espacio para que ustedes nos hagan sus comentarios, nos generen sus dudas, sus observaciones. Queda abierto entonces el pizarrón del chat y muchísimas gracias entonces por la atención prestada. Espero haber sido muy clara y espero que les haya gustado pues como esta propuesta de herramienta. Feliz tarde para todos. Queda entonces abierto el espacio para sus preguntas y comentarios. Nos están preguntando de varias partes que dónde pueden hacer la descarga de esta herramienta. Entonces, con el registro de la asistencia, que ahorita les vamos a compartir el enlace para que lo hagan, les vamos a contestar reenviándoles esta herramienta como archivo adjunto. De todas maneras, cabe anotar que hace algunos meses se les compartió, o este instrumento les llegó
a todas las direcciones locales de salud. Entonces también pueden dirigirse a las direcciones locales de salud de cada municipio y preguntar pues por una copia de esta herramienta, que espero pues que les pueda ser útil para la implementación del plan de acción comunicaciones para la estrategia IEP. Bueno, entonces en este momento les vamos a compartir en el pizarrón del chat el enlace para que registren su asistencia. Entonces en el correo que digiten o ingresen en ese enlace es al que les vamos a hacer el reenvío de esta herramienta que trajimos hoy a discusión. Entonces les aparece en el pizarrón del chat el enlace en el que deben de digitar, les va a abrir una ventana adicional y sobre en ese enlace, en ese formulario, les solicitamos nos ayuden con el registro, para nosotros es muy importante, y a las personas y en el correo que indiquen en ese formulario les haremos llegar la herramienta. Gracias Secretaría de Salud por su inquietud. De la Secretaría de Salud de Río Negro nos están preguntando, tienen una inquietud sobre la forma del formato y es en la modificación de la fecha, porque nosotros tenemos propuesto de enero a diciembre del 2013, pues sí, obviamente ya estamos a el mes 9 de este 2013. Entonces, en ese sentido, lo que se pretende con esta herramienta es una propuesta, pero ustedes la pueden, digamos, tomar como referencia. Sería solamente hacerle una modificación y entonces en el enlace en el que nosotros les pasemos podríamos hacerle la modificación a esa pestaña del 2013, pero realmente la línea del tiempo sería la misma, de enero a diciembre. Sería esa pues puntualmente como la modificación, se le puede hacer, pero también ustedes pueden adaptar ese calendario. Obviamente, les repito, como la estábamos pensando fue una herramienta que se elaboró a inicios del año 2013, por eso tiene, digamos, esa fecha indicada, pero se puede modificar. La conferencia no se envía a los correos, ustedes pueden entrar a salud pública, el enlace de salud pública, y ahí pueden reproducir las conferencias que, como decía mi compañero Alonso al principio, están siendo grabadas. Les vamos a volver a compartir en el pizarrón del chat el enlace para que hagan el registro de su asistencia. Es el mismo enlace el que estamos repitiendo, lo repetimos en varias oportunidades por si alguna persona o alguno de los asistentes a la teleconferencia tiene dificultades para visualizar o no le llega o está bloqueado o se sale y vuelve y entra y se le borra de pronto el pizarrón del chat para hacer el enlace, pero es el mismo enlace, es un único enlace para hacer el registro de la asistencia.
Bueno, entonces damos por terminada esta teleconferencia. Si no hay más dudas ni comentarios de las personas que nos están acompañando, siendo las 6:04 de la tarde, damos por terminada la teleconferencia. Les agradecemos entonces a todos por el tiempo dedicado a este espacio para hablar del Plan Comunicacional para la Estrategia IEPI. Terminamos entonces como el ciclo de estas teleconferencias. Esperamos que les hayan sido de utilidad. Recuerden que este servicio ha sido posible gracias al Gobierno Departamental y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Mi nombre es Paola Andrea Henao Ateortúa, soy periodista y asesora para la Secretaría de Salud en los temas de IEPI comunicacional. Muchísimas gracias, feliz tarde para todos.